$9.500. Eso es lo que costaron los derechos de The Witcher. El autor rechazó un porcentaje de los beneficios. Dijo, no habrá beneficios, dadme todo el dinero ahora. Hoy la saga ha generado más de $1.000 millones y el primer contrato lo rechazó porque escribieron Geralt en lugar de Geralt. Esta es la historia de cómo una apuesta que nadie creía cambió la industria para siempre, pero antes de cambiar la industria casi no sobreviven al primer año. 2003, Varsovia. 15 personas en una oficina intentando hacer algo que nunca habían hecho. Un videojuego. CD Projekt hasta entonces solo distribuía juegos, los vendía, no los creaba, pero querían intentarlo. El problema es que no sabían cómo. Los primeros meses fueron un desastre. El equipo no tenía dirección, cada uno tiraba para un lado, el proyecto no avanzaba. En mayo de 2003 tuvieron que tomar una decisión brutal, reiniciar todo desde cero. Meses de trabajo a la basura. Necesitaban un motor gráfico. Fueron a BioWare, los creadores de Neverwinter Nights, y les pidieron ayuda. BioWare les vendió su motor Aurora, pero no era un motor completo. Era, en palabras del propio equipo, un set de herramientas básico. Tuvieron que reescribir el 90% desde cero, y mientras tanto el presupuesto se agotaba. $6 millones. Eso era todo lo que tenían. Para ponerlo en contexto, Oblivion, que salió un año antes, costó 30 millones. CD Projekt tenía 5 veces menos dinero y 0 experiencia. Y ahí empezó el verdadero riesgo. 2007, 4 años después del caos inicial, The Witcher por fin sale a la venta. El resultado, un juego con bugs, tiempos de carga eternos y una traducción al inglés que muchos criticaron. Las reviews fueron mixtas, un 81 en Metacritic, bien pero no espectacular, y sin embargo 1 millón de copias en el primer año. Para un estudio que nadie conocía, con una IP que no existía fuera de Polonia, en una plataforma que muchos daban por muerta, el PC, eso era un milagro. Pero CD Projekt no celebró. Hicieron algo que muy pocos estudios hacen. Escucharon. Un año después lanzaron The Witcher Enhanced Edition, gratis para todos los que ya tenían el juego. Tiempos de carga reducidos un 80%. Diálogos reescritos. Bugs corregidos. No era un parche. Era una disculpa y una promesa. La promesa de que iban a mejorar. Y con eso CD Projekt se ganó algo que no se compra con dinero. La confianza de los jugadores. Pero el éxito del primer Witcher casi destruye a CD Projekt. Suena raro, ¿verdad? En 2008 decidieron dar el salto a consolas. Querían llevar The Witcher a PlayStation 3 y Xbox 360. El proyecto se llamaba The Witcher Rise of the White Wolf. El problema es que no tenían experiencia en consolas, así que contrataron a un estudio francés, Widescreen Games, para que hiciera el port. Fue un desastre. Widescreen no cumplía los plazos, pedía más dinero, más tiempo y el juego no avanzaba. CD Projekt estaba pagando por un proyecto que no veía resultados. En mayo de 2009 tuvieron que cancelarlo todo y entonces llegó el golpe más duro. Atari, su publisher, les exigió que devolvieran el dinero que habían invertido en el port. CD Projekt estuvo al borde de la bancarrota. Meses después, Widescreen Games quebró, liquidada por un tribunal de Lyon, pero CD Projekt sobrevivió y aprendieron una lección que nunca olvidarían: no volver a depender de nadie. Por eso, para The Witcher 2 crearon su propio motor, su propia tecnología y su propio camino. 2011, 4 años después del primer juego. CD Projekt ya no era un estudio desconocido, pero tampoco eran grandes. The Witcher 2 costó $10 millones. Seguía siendo una fracción de lo que gastaban los estudios americanos, pero esta vez hicieron algo diferente. Crearon su propio motor gráfico, desde cero, el Red Engine. Ya no dependían de nadie, y el resultado se notó. The Witcher 2 era otro nivel, gráficos que competían con cualquier AAA, un sistema de combate completamente nuevo, una historia con decisiones que cambiaban capítulos enteros del juego. Las reviews esta vez no fueron mixtas, fueron brillantes. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. En mayo de 2011, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, visitó Polonia. El primer ministro polaco, Donald Tusk, le hizo un regalo. ¿Un libro? ¿Una obra de arte tradicional? No.
le regaló la edición de coleccionista de The Witcher 2, un videojuego polaco en las manos del presidente más poderoso del mundo. CD Projekt había pasado de ser invisibles a ser un símbolo nacional. A día de hoy, The Witcher 2 ha vendido más de 15 millones de copias, y esto solo era el principio. 2015. CD Projekt llevaba 4 años trabajando en algo más grande que todo lo anterior. The Witcher 3 Wild Hunt. El presupuesto, 81 millones de dólares. Parece mucho hasta que lo comparas. GTA V costó 265 millones. Destiny más de 500. CD Projekt estaba intentando competir con los gigantes con una tercera parte del dinero. El equipo interno, 240 personas de 18 nacionalidades distintas. En total, más de 1.500 personas trabajaron en el proyecto alrededor del mundo. 500 actores de voz, 15 idiomas, 7 de ellos con doblaje completo, y cuando por fin salió, el mundo se paró. 6 millones de copias en las primeras 6 semanas. Las reviews no hablaban solo de un buen juego, hablaban del mejor RPG de la generación, del mejor RPG de la historia, 260 premios de juego del año, récord absoluto. Ningún juego en la historia había ganado tantos hasta que llegó The Last of Us Parte 2 6 años después, pero los premios no cuentan toda la historia. Lo que hizo especial a The Witcher 3 no fue solo su tamaño, fue cómo trataba al jugador. Misiones secundarias que en cualquier otro juego serían relleno, aquí tenían más peso emocional que las historias principales de la competencia. Decisiones que no te decían si eran buenas o malas. Un mundo que no giraba alrededor de ti. Todo lo que habían prometido en el primer Witcher por fin estaba aquí, pulido, perfeccionado a escala masiva. Y los jugadores respondieron. Hoy, The Witcher 3 ha vendido más de 65 millones de copias, ha generado más de 1.500 millones de dólares, de aquellos 9.500 dólares que pagaron por los derechos a una saga que vale miles de millones. El riesgo había funcionado. Y lo más increíble no fueron los números, fue cómo trataron a los jugadores. Mientras otros estudios cobraban por cada skin, cada arma, cada mínima adición, CD Projekt lanzó 16 DLCs completamente gratis, nuevas misiones, nuevos trajes, nuevas opciones de personalización, sin pagar un euro más. Y luego vinieron las expansiones. Hearts of Stone, Blood and Wine. Blood and Wine no era un DLC cualquiera, eran más de 30 horas de contenido nuevo, una región entera, Toussaint, nueva historia, nuevos monstruos, nuevo sistema de mutaciones. Muchos juegos completos tienen menos contenido, y en 2016 Blood and Wine ganó el premio al mejor RPG en The Game Awards, un DLC ganando a juegos completos. Eso nunca había pasado. CD Projekt no solo había hecho el mejor RPG de la generación, había demostrado que se podía tratar al jugador con respeto y aún así ganar dinero. Pero entonces llegó Cyberpunk 2077 y todo se vino abajo. Diciembre de 2020, el juego más esperado de la década, 8 años de desarrollo, Keanu Reeves como estrella, hype por las nubes, y el lanzamiento fue un desastre. Bugs por todas partes, frames que caían a menos de 15 en consolas, crashes constantes, NPCs que desaparecían, coches que atravesaban edificios. En PS4 y Xbox One el juego era casi injugable. Sony hizo algo que nunca había hecho con un juego de ese calibre, lo retiró de la Play Store. Reembolsos para todos. Las acciones de CD Projekt cayeron a la mitad en un mes. Inversores demandaron a la empresa. La reputación que habían construido durante 13 años destruida en 2 semanas. Muchos estudios habrían abandonado, habrían lanzado un parche, pedido disculpas y pasado al siguiente proyecto. CD Projekt no. Durante 3 años no pararon, parche tras parche, mejora tras mejora, y en 2023 lanzaron Phantom Liberty, una expansión que no solo arreglaba el juego, lo transformaba. Las reviews pasaron de desastre a obra maestra. Hoy Cyberpunk 2077 ha vendido más de 30 millones de copias. CD Projekt no solo sobrevivió a Cyberpunk, demostró que cuando caen se levantan. Pero CD Projekt no se detuvo ahí. En diciembre de 2024, en The Game Awards, soltaron la bomba, The Witcher 4, y con él una sorpresa que dividió a la comunidad. Geralt ya no era el protagonista, ahora es Ciri. La niña que Geralt protegió durante 3 juegos ahora es una Witcher. El director del juego, Sebastian Kalemba, lo explicó así.
Siempre supimos que queríamos a Ciri como protagonista, se lo merece. Queremos explorar qué significa convertirse realmente en un brujo, y no es solo un juego, es el inicio de una nueva trilogía. 3 juegos, 6 años, ese es el plan. Ahora mismo 447 personas trabajan en el proyecto. Han fichado gente de Baldur's Gate 3, del equipo de Kingdom Come Deliverance 2. Están construyendo algo enorme. El juego usará Unreal Engine 5, ya no su propio motor, y en junio de 2025 mostraron una demo técnica corriendo en Play 5 a 60 frames. Covir, una región nevada del norte que nunca habíamos visto en los juegos, ciudades más grandes, el nivel de detalle es otra generación, no sale antes de 2027, es lo único confirmado, pero si algo ha demostrado CD Projekt es que saben hacer que la espera valga la pena. $9.500, un equipo de 15 personas que no sabían hacer videojuegos, y ahora más de 85 millones de copias vendidas y una nueva trilogía en camino. ¿Crees que Ciri puede estar a la altura de Geralt? Déjalo en los comentarios.